Y le damos OK, finalizamos. Ok, buenas noches. Por favor, confirmar por el chat una vez más si es que me escuchan claro. Ya vamos a comenzar el seminario. Ok. Bueno, estimados participantes, mi nombre es Luis Eduardo Pizarro Pérez. Bueno, quería comenzar un poquito detallándoles mi experiencia laboral. Actualmente yo trabajo en la empresa Sole. Es una de las empresas más importantes de producción y comercialización de termas eléctricas. Me vengo desempeñando ya en la empresa 7 años con el cargo de jefatura de mantenimiento. Y bueno, ahora pues estoy dictándoles este seminario, ¿no? He sido convocado pues por el Centro de Capacitación en Ingeniería y Mantenimiento. ¿Okay? El objetivo de este seminario es difundir el curso que se va a dictar en unas semanas, precisamente con el mismo tema, planificación y programación del mantenimiento. El curso va a tener una duración aproximada de 24 horas, ¿no? Donde vamos a poder apreciar de manera didáctica y práctica, a pesar de, bueno, de la metodología a distancia, todo sobre lo que es planificación y programación del mantenimiento, ¿no? Ahora les voy a dar un alcance lo más conciso posible sobre el tema de planificación y programación del mantenimiento. Me gustaría ir leyendo en el chat mientras voy hablando, que me indiquen por favor en qué rubro o en qué sector industrial se encuentran, un poquito para ir conociendo con quiénes, con qué tipo de profesionales se está tratando, ¿no? A ver, mientras voy comenzando. ¿Ok? Bueno, el seminario a dictar hoy es planificación, programación y ejecución y control del mantenimiento. ¿Ok? Las unidades de aprendizaje que se van a ver en el curso y un poco un resumen, un pequeño extracto que se va a tocar el día de hoy, ¿no? Son los temas de introducción a la planificación del mantenimiento, las técnicas del mantenimiento, procedimientos para diseñar un plan de mantenimiento, la planificación del mantenimiento, la programación del proceso de mantenimiento, ¿no? Y al final vamos a ver un caso de estudio sobre planificación y programación del mantenimiento. Y siempre dentro de las clases que se van a ir dictando, vamos a tener bastante participación sobre experiencias reales, ¿no? Y de repente algunos inconvenientes que tengan ustedes en su sector sobre planificación del mantenimiento. ¿Ok? Bueno, entonces, en toda industria, si bien es cierto, tengan o no tengan una planificación y gestión del mantenimiento, o hayan o no hayan implementado una gestión del mantenimiento, siempre estamos, o siempre hay una oportunidad de mejora, ¿verdad? Pero para nosotros mejorar, tenemos que tener y considerar varios aspectos, ¿no? Así como lo indica esta breve diapositiva, ¿no? Lo que nos indica es claro, ¿no? No se puede mejorar nada que no se haya controlado, no se puede controlar nada que no se haya medido, no se puede medir nada que no se haya definido, y no se puede definir nada que no se haya identificado, ¿ok? Entonces, un punto importante en la gestión del mantenimiento y sobre todo en la planificación del mantenimiento,
que es algo fundamental, es tener identificado el proceso, ¿no?, sobre el cual vamos a trabajar. Es tener identificado las maquinarias con las que vamos a lidiar, las maquinarias que vamos a gestionar. ¿Ok? Una vez que hemos identificado nuestros procesos, hemos identificado maquinarias, hemos identificado recursos, ¿no? Comenzamos a definir objetivos, a trazarnos objetivos, obviamente cuantificables también, ¿no? Comenzar a medirlos y una vez que comencemos a medir, comenzar a controlarlos. Una vez que hayamos avanzado con estos puntos, pues ya podemos comenzar a establecer mejoras y a realizar mejoras, ¿verdad? No podemos mejorar nada que no conozcamos. Algo que no se conoce bien no puede ser mejorado. Entonces es importante en la planificación del mantenimiento identificar qué es lo que vamos a mejorar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a gestionar? ¿Ok? ¿Cuál es la importancia de la planificación del mantenimiento? Si bien es cierto, para la gestión del mantenimiento, ¿no?, los objetivos principales pues son la optimización de recursos, la reducción del número de accidentes, ¿no? Ahora que ya hace algunos años el tema de seguridad se ha vuelto un aspecto importante en la industria y sobre todo también en mantenimiento, ¿no? Otro objetivo importante en la gestión del mantenimiento es minimizar las fallas, ¿ok? Sin embargo, no todas estas alcanzan los resultados que desean, ¿no? ¿Y esto por qué es? Muchas veces es por la falta de organización, ¿no? O por la baja confiabilidad de los equipos. Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos, pues, una buena organización del mantenimiento y cómo podemos elevar la confiabilidad de nuestros equipos, ¿no? Pues, planificando nuestras actividades, ¿no? Seleccionando estrategias, encontrando cuellos de botella operativos, ¿ok? Es importante, la base de la gestión del mantenimiento es la planificación, ¿no? Si nosotros no planificamos, no podemos hablar de gestión del mantenimiento, no podemos decir que estamos gestionando, ¿no? La base de una gestión del mantenimiento es el plan de mantenimiento, ¿no? Es el corazón de una gestión del mantenimiento, ¿ok? Podemos tener un plan de mantenimiento básico y eso nos permite decir que ya estamos comenzando a gestionar el mantenimiento, ¿no? ¿Qué es la planeación? Bueno, es un concepto sencillo, ¿no? Pero muy amplio. Como concepto es sencillo, pero es un tema muy amplio. La planeación es un proceso mediante el cual se detallan los elementos necesarios para realizar una tarea antes del momento que ésta inicie, ¿ok? En esta parte es clara, ¿no? Nosotros no podemos decir que hemos planeado algo si de repente estamos trabajando estamos viviendo el día a día, ¿ok? La planeación se anticipa, ¿no?, a actividades futuras, ¿no?, que se van a realizar. Entonces, la planificación abarca el qué, preguntas importantes, ¿no? El cómo, el quién, el cuándo y también el cuánto, ¿no? El qué es qué vamos a hacer, el cómo es cómo vamos a hacer la actividad, quién se refiere a quién va a hacer esta actividad, el personal calificado, obviamente, y cuándo se refiere ya a la programación, ¿no? Y el cuánto, que es muy importante en la gestión del mantenimiento, es cuánto nos va a costar una actividad de mantenimiento preventiva, ¿no? Cuánto nos cuesta el plan de mantenimiento, la ejecución del plan de mantenimiento, ¿no? Es importante esto último, medirlo, porque también nos da una buena referencia de un plan de mantenimiento eficiente, ¿no? Tampoco podemos tener costos elevados y pues encarecer el proceso productivo, ¿no?
¿Cuáles son las características de la planeación del mantenimiento? Bueno, se planifica a partir de los volúmenes de trabajo aprobados. El trabajo de planificación del mantenimiento se programa. Los tipos de trabajos que se llevan a cabo en el mantenimiento son variados, lo cual dificulta el desarrollo de estándares de trabajo. Su ejecución depende de la comunicación y coordinación de los departamentos de la organización. En el primer punto que menciona sobre la planificación a partir de volúmenes de trabajo, hace referencia pues a la carga de trabajo que podemos tener, en este caso en el departamento de mantenimiento, ¿no? Nosotros para poder programar una actividad de mantenimiento tenemos que tener claro una priorización de tareas, ¿no? Y en base a eso, nosotros tenemos que pues, comenzar a programar nuestras actividades, y obviamente esto tiene que ir ligado con nuestra capacidad de respuesta de nuestro personal, ¿verdad? Debemos de hacer un versus con las horas hombre que tenemos versus unas horas de mantenimiento que tenemos que resolver, ¿no? Actividades que debemos resolver. Entonces no podemos saturar nuestra capacidad de mano de obra, ¿no? Horas hombre, ¿verdad? Todo tiene que ir acorde. Si tenemos varias líneas, debemos de balancear nuestras tareas preventivas con aquellas atenciones que requiere la planta, ¿no? Inspecciones planificadas también y aquellos correctivos que pues siempre una planta demanda, ¿no? Los tipos de trabajo que se llevan a cabo en el mantenimiento son variados. Si bien es cierto, en una actividad productiva siempre existen actividades repetitivas donde uno puede tener estándares de tiempo y pues es más sencillo controlar los tiempos, ¿no? Hacer un estudio de tiempos es un poco más sencillo en una actividad productiva que en una actividad de mantenimiento donde las actividades son muy variadas, ¿no? Si bien es cierto, podemos tener estándares de trabajo, de tiempos en algunas actividades de mantenimiento, muchas veces no se cumple, ¿no? Muchas veces nosotros podemos planificar y tener un estándar de tiempo para el mantenimiento de un equipo, pero cuando vamos a la realidad, ¿no? Nos encontramos con que muchas veces hay otras actividades más que se añaden, pues, a la actividad principal, ¿no? Y al final el tiempo termina volviéndose mayor a lo estimado, ¿no? Es importante la comunicación y coordinación con los departamentos de la organización. Es fundamental, ¿no? Es fundamental la comunicación con las áreas productivas, el área de logística, también el área de recursos humanos. Y en realidad el área de mantenimiento es un área que se comunica mucho con distintas áreas, ¿no? No solamente con el área productiva. También con los almacenes, ¿no? Si en caso hay un almacén centralizado y este sea el que nos suministre los repuestos para el mantenimiento preventivo, ¿no? Entonces, el área de mantenimiento es un área que se comunica bastante y coordina bastante con otras áreas de la empresa. Con recursos humanos, porque siempre hay que estar haciendo una evaluación del personal, o en caso de personal nuevo, pues siempre hay que tener una buena selección de personal, tener un manual de funciones adecuado para que el personal que va a formar parte del departamento de mantenimiento sea un personal calificado, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la planeación? Minimizar el tiempo ocioso, usar eficientemente los recursos de mantenimiento, mantener un equipo o planta para que responda con las exigencias de producción, minimizar los costos de mantenimiento, tener un inventario de los recursos que se tiene y obtener antecedentes históricos. Definitivamente el tema de minimizar los tiempos ociosos va relacionado con la estandarización de tiempos, ¿no? Nosotros al momento de planificar tenemos que manejar estándares de tiempo. Obviamente cada uno de ustedes que conoce su maquinaria, conoce su proceso productivo, debe de conocer qué tiempo toma la ejecución de un mantenimiento, de repente de un motor, de una línea, de una bomba, de un motor reductor, de un transportador, ¿no?
Una vez que tenemos esto estandarizado, nosotros podemos ya controlar, ¿verdad? Podemos controlar y podemos mejorar los tiempos. Aquellos tiempos ociosos que tenemos en una actividad de mantenimiento, ¿cuáles son? Son aquellos que nos hacen perder el tiempo durante la ejecución, como por ejemplo la falta de repuestos, la falta de herramientas. Entonces, todo esto debe ser planeado, ¿no? Previamente yo debo tener un listado de repuestos, previamente debo tener las herramientas, debo haber coordinado con el área productiva, ¿no? El tiempo de duración del mantenimiento. Esto nos va a disminuir el tiempo ocioso que normalmente se tiene, ¿no? Los tiempos de traslado, mucho juega de la mano también el ordenamiento del área, ¿no? Tener un almacén ordenado que me permita hacer un despacho de repuestos o encontrar una herramienta fácilmente, ¿no? La planeación nos permite todo esto, ¿no? Nos permite alistarnos con tiempo ante una ejecución de un mantenimiento, ¿no? Usar eficientemente los recursos de mantenimiento. Es importante muchas veces el uso eficiente de los recursos de mantenimiento cuando nosotros hacemos una planificación, cuando planificamos con tiempo, podemos tener repuestos adecuados con un buen costo, ¿ok? Podemos programar al personal de mantenimiento y disponer de ellos adecuadamente, ¿no? Todo esto engloba y todo esto nos va a ayudar siempre a minimizar los costos de mantenimiento, ¿no? Siempre una buena planificación nos va a ayudar a reducir y a disminuir los costos de mantenimiento, ¿verdad? Muchas veces la no planificación y el caer en un mantenimiento correctivo y vivir el día a día en nuestra industria nos genera muchos gastos, ¿no? Conseguir repuestos de momento, no tener un stock de repuestos y conseguir un repuesto en el momento es más costoso, ¿verdad? Siempre la urgencia sale más cara, ¿no? Cuando uno hace un mantenimiento programado, planificado, uno tiene la opción inclusive de negociar costos, precios con nuestros proveedores, ya sean de repuestos o de servicio, ¿no? Todo esto nos ayuda a disminuir estos costos. Adquirir un repuesto de momento, de última hora, de urgencia, con uno de nuestros proveedores, siempre va a ser mucho más costoso que tener nuestro repuesto ya en stock, ¿verdad? Siempre hay un costo adicional cuando una entrega es urgente, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta estos aspectos que parecen pequeños, pero son importantes. Es importante tener un inventario de los recursos que se tiene. Es fundamental tener un inventario de los recursos que tenemos. Nosotros para poder tener, les voy a pedir a aquellos que están jugando un poco con la pantalla que no lo hagan porque dificultan un poco la visibilidad de la diapositiva. Tener un inventario de recursos es importante, ¿no? Que nuestro almacén de mantenimiento tenga los repuestos adecuados es fundamental. ¿Cómo nosotros podemos determinar qué repuestos debemos tener en nuestro almacén? Bueno, esto no se genera pues tan pronto ni de la noche a la mañana. No debe tener un historial de fallas de cada equipo para poder determinar con qué frecuencia algún repuesto se malogra. Y obviamente esto tiene que ir ligado a una criticidad de maquinaria, ¿no? Yo no puedo tener un almacén de repuestos con repuestos para todo el proceso productivo, ¿no? Lo ideal es tener repuestos para aquellas máquinas críticas, ¿verdad? Aquellas máquinas que son de criticidad alta, que me pueden ocasionar algún accidente laboral o algún accidente al patrimonio, ¿no? O alguna parada de producción, alguna parada de la línea productiva. Entonces, una vez habiendo tenido mi evaluación de criticidad, yo puedo determinar qué repuestos, de qué máquinas o de qué equipos debería tener en mi almacén, ¿no? Ahora, tampoco es que podemos tener un almacén muy surtido porque el costo metro cuadrado y tener almacenado un repuesto, que es un dinero,
muerto, es costoso, ¿no? Lo ideal es tener un almacén de repuestos para aquellos repuestos, para aquellas máquinas críticas. Lo demás debería ser planeado, ¿no? Yo adquiero mi repuesto cuando voy a hacer el mantenimiento. Yo me programo, planifico mis actividades en base a mis frecuencias y con tiempo hago mi solicitud de repuestos al área de logística para que el área de logística haga la compra de repuestos y yo poder tener mis repuestos una semana o días antes o 2 semanas antes, ya mis repuestos para la actividad de mantenimiento que yo voy a realizar. ¿Okay? Para esto es muy importante pues tener los antecedentes históricos, ¿no? Si sin esto no, es un poco complicado realizar la planificación del mantenimiento. No quiere decir que si no tenemos historia de máquinas no podemos planificar. Sí podemos planificar, pero claro, van a ser actividades básicas tal vez, ¿no? Los tipos de mantenimiento que se suelen llevar a cabo. Bueno, los mantenimientos más conocidos más comunes, ¿no? Son el mantenimiento de rutina y mantenimiento preventivo. Cuando hablamos de rutina, hablamos de los checklists, por ejemplo, las inspecciones que hacemos en planta, ¿no? Las lubricaciones, las revisiones. El mantenimiento predictivo, el mantenimiento correctivo o de emergencia, que también es una estrategia de mantenimiento, esto último. El overhaul, ¿no? Y otros tipos de mantenimiento que, bueno, muchas industrias lo aplican, que son pues de repente el RCM, el TPM, ¿no? Otros tipos de mantenimiento proactivo, otros tipos de mantenimiento ya un poco más avanzados, ¿no? Estos tipos de mantenimientos es muy importante que nosotros los seleccionemos. Acá hay algo muy importante. Nosotros tenemos que escoger una estrategia de acuerdo al tipo de maquinaria que tenemos en planta o en nuestra industria, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una evaluación, como les mencioné, una evaluación de criticidad para nuestras máquinas, ¿no? Y después de eso comenzar a determinar qué tipo de estrategia yo voy a aplicar en cada tipo de máquina o en cada tipo de proceso, ¿no? Aquellas que son muy críticas y que tienen una criticidad muy alta y requieren de mucha atención, yo debo de aplicar estrategias más avanzadas, ¿no? Como un mantenimiento predictivo, ¿no? Que engloba la termografía, análisis vibracional, análisis de aceite, ¿no? Y aquellos equipos que de repente tienen una importancia media, puedo escoger una estrategia como un mantenimiento preventivo, ¿no? Y les mencioné que el mantenimiento correctivo también es una estrategia porque hay equipos que no influyen en el proceso productivo, ¿no? Hay equipos que no son de vital importancia para el proceso productivo, ¿ok? Tenemos dentro de estos equipos de repente algunos equipos alternos, auxiliares, que si estos se malogran, pues no me van a ocasionar ningún accidente de gravedad, no van a afectar al trabajador, no voy a tener paradas productivas. Entonces, cada uno que conoce su proceso y hace su evaluación va a poder determinar qué tipo de estrategia va a poder realizar en cada uno de sus equipos, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo claro. No es, yo escojo mantenimiento predictivo como estrategia para toda mi planta. Yo escojo el preventivo para toda la planta. No, yo puedo escoger una estrategia para cada equipo, ¿ok? Entonces, el proceso de la implementación del mantenimiento, ¿qué puntos conlleva, no? Son 12 puntos que he considerado importantes mencionar, ¿no? El primero es obviamente definir los objetivos, conocer el proceso productivo, como lo mencionamos al inicio, ¿no? Algo que no hayamos identificado o algo que no conozcamos, no lo vamos a poder gestionar. Luego, seguido de esto, viene el análisis de los equipos, ¿no? Hacer un análisis de criticidad. Es fundamental para una gestión del mantenimiento tener un análisis de criticidad de los equipos, saber qué equipos nos generan
paradas de emergencia y costos altos cuando estos fallan, ¿no? Seguido viene la planificación y programación del mantenimiento, ¿no? Luego de esto hay que gestionar el mantenimiento correctivo también, la gestión de repuestos. Este punto también es muy importante, gestionar los repuestos es muy importante y va ligado con el análisis de equipos, con la criticidad de equipos, ¿no? Tener los repuestos adecuados o los componentes adecuados en nuestro almacén es importante, ¿no? No solamente podemos tener repuestos, sino también componentes, ¿no? Aquellos componentes críticos que de repente tengamos en planta o en toda una línea productiva que está formado por cierta cantidad de motores, quemadores, bombas, ¿no? Etcétera, podemos tenerlos como repuesto también en nuestro almacén, ¿no? La gestión de los recursos humanos en mantenimiento. Es importante gestionar nuestro recurso humano, ¿no? Tener un equipo adecuado, calificado, de acuerdo al tipo de proceso, al tipo de maquinaria que tenemos, ¿no? Cada uno, de acuerdo al tipo de proceso que tiene, seleccionará su tipo de especialidad, ¿no? Que requiere en cada técnico, ¿no? La calidad del mantenimiento, la gestión de la prevención de riesgos laborales, la gestión de la información que va ligada al tema de los historiales de mantenimiento, las órdenes de trabajo. Aquí juega un papel muy importante también los software de mantenimiento. Es importante contar con una buena herramienta que nos ayude a gestionar el mantenimiento. Ahora, no tener un software no quiere decir que no vamos a gestionar un mantenimiento. Hay herramientas básicas como el Excel, pues, que es una herramienta muy importante que nos puede ayudar a trabajar. El MC Project también, que nos puede ayudar a programar. Si bien es cierto, se utiliza para programar actividades de proyectos, pero también podemos utilizarlo para programar actividades de mantenimiento, ¿no? Paradas de planta de repente mayores, ¿verdad? Luego esto ya procedemos con la implementación de la gestión del mantenimiento y bueno, siempre la mejora continua que va ligada a los indicadores, ¿no? Indicadores importantes que siempre se deben de llevar en mantenimiento, como son de repente el MTBF, el MTTR, que son indicadores de confiabilidad, indicadores de disponibilidad, ¿no? Algunas plantas llevan el OEE, que va relacionado a la efectividad global de la planta, y tal vez indicadores básicos como de repente cumplimiento del plan de mantenimiento, el mantenimiento preventivo versus el mantenimiento correctivo, ¿verdad? Y ligado a esto, y siempre importante llevar indicadores de costos, ¿no? Software de mantenimiento, bueno, los más comunes y los más conocidos, bueno, al menos aquí hay un software argentino que es muy bueno, que se llama el Consuman. Nos permite, es bastante didáctico, dinámico, amigable, ¿no? Inclusive tiene un app que lo puedes trabajar desde el celular también. Hay otros software que son más básicos, son buenos también. Uno de ellos es el MP, que es un software mexicano. El Consuman es argentino. El MP es mexicano. También hay otro software que es el Fractal. También es un software bueno, ¿no? En la web pueden encontrar muchos software. Estos tres son los más conocidos. El SAP también es un software, es bueno porque va amarrado a toda la cadena productiva de la empresa, ¿no? Es por ahí una ventaja, tiene sus ventajas y desventajas tener el módulo del SAP también, ¿no? Pero es bueno, es bueno. Todo software que nos ayude a planificar, a controlar, sobre todo a controlar nuestra gestión del mantenimiento es bueno, ¿no? Planificación y programación del mantenimiento. ¿Ok? Dice, ya habiendo elaborado la lista de equipos, los hemos codificado y hemos analizado el modelo de mantenimiento que mejor se ajusta a cada equipo, nos encontramos en la posición de elaborar el plan de mantenimiento a aplicar en la planta. Nelson Sandoval, lo importante es el concepto de planificación y programación, análisis de criticidad. Así es importante, el análisis de criticidad siempre es fundamental, ¿no? Es totalmente importante tener un análisis de criticidad porque
no todas las máquinas o todos los equipos, como les menciono, requieren de una estrategia de mantenimiento, no todos requieren de estrategias distintas, ¿verdad? Algunos equipos críticos o los más críticos van a requerir siempre de mayor atención, de un monitoreo más seguido, como un análisis vibracional, como una termografía, aquellos equipos críticos, ¿no? De por sí, la estrategia del mantenimiento predictivo es un costo, digamos, elevado, pero siempre beneficioso, ¿no? Porque nos ayuda, como dice el nombre, nos ayuda a predecir las fallas, ¿no? Aquellas fallas potenciales. Entonces, al ser una estrategia costosa, no es muy beneficiosa tal vez aplicarla en toda nuestra planta productiva, ¿no? Si las condiciones de la empresa los dan, es lo ideal. Pero haciendo un análisis de criticidad podemos aplicar aquellas máquinas críticas, ¿no? Ahora, no todas las máquinas tampoco requieren análisis de aceite, no todas las máquinas requieren análisis vibracional, no todas las máquinas requieren termografía, ¿verdad? Muchas sí, algunas no. Entonces, todas esas estrategias deben ser bien seleccionadas, ¿no? ¿Qué tipo de estrategia voy a aplicar y qué tipo de técnica voy a aplicar en esa estrategia, ¿no? Técnica de termografía, análisis vibracional, análisis de partículas de aceite, ¿ok? Es importante para poder comenzar a planificar y a tener estas dos primeras líneas del primer concepto, ¿no? Haber codificado, elaborado una lista de equipos. Es importante la codificación, ¿por qué? Porque nos permite hacer trazabilidad, ¿verdad? Muchas veces tenemos similitudes en equipos o equipos gemelos que tenemos que codificarlos muchas veces para poder hacer la trazabilidad de estos, ¿no? Hacer el seguimiento de estos, manejar un historial de cada uno de estos equipos, ¿verdad? Y poder siempre analizarlos de manera individual. Esa es la importancia de la codificación. Y obviamente haber analizado nuestro modelo de mantenimiento o haber escogido nuestro modelo de mantenimiento para cada equipo. Ya una vez escogido, podemos comenzar a planificar las tareas, ¿no? ¿Qué actividades vamos a realizar en cada uno de nuestros equipos? Como les dije, ¿qué técnica, en el caso del mantenimiento predictivo, qué técnica vamos a hacer? Yo escogí para mi máquina A la estrategia de mantenimiento preventivo y predictivo. Entonces, el mantenimiento predictivo, yo tengo que escoger qué técnicas debo de aplicarle a esta máquina, ¿no? Para el mantenimiento predictivo. ¿Qué es el plan de mantenimiento? El plan de mantenimiento es un documento que contiene el conjunto de tareas de mantenimiento programado que debemos realizar en una planta para asegurar los niveles de disponibilidad que se hayan establecido. Un plan de mantenimiento es un conjunto de tareas, como lo menciona, que nos van a indicar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y quién lo va a realizar, ¿no? Luego de esto viene la programación, que es cuándo se va a efectuar, ¿no? Entonces, un plan de mantenimiento puede ser básico o complejo, ¿verdad? Un plan de mantenimiento básico puede estar ligado simplemente a tareas básicas como son inspección, lubricación, ajustes, ¿verdad? Que son tareas que nos van a ayudar siempre a mantener nuestra maquinaria en óptimas condiciones. No es necesario para aquellos que no tienen un historial de maquinaria, aquellos que no tienen de repente pues un proceso de mantenimiento bien implementado, podemos comenzar con un plan de mantenimiento básico, con estas actividades básicas, ¿no? Que son inspeccionar, limpiar, lubricar, ajustar, ¿verdad? Podemos armar un plan de mantenimiento inicial, un plan de mantenimiento base, ¿no? Podemos comenzar por algún punto, y este es el punto, ¿no? Actividades básicas. Si tenemos un historial, si contamos con información, ya podemos elaborar un plan de mantenimiento. Si contamos con manuales de fabricante, contamos con personal de experiencia en cada tipo de maquinaria, de repente podemos hacer un plan de mantenimiento más elaborado, más complejo, con actividades más profundas, de despiece de maquinaria, cambios de repuestos. Obviamente para esto debemos de contar siempre con los repuestos, ¿no? Tener el conocimiento, contar con los recursos, ¿verdad? Entonces, podemos tener planes de mantenimiento básicos y complejos. En ambos casos,
siempre el cumplimiento debe ser el adecuado. Siempre un cumplimiento de un plan de mantenimiento ideal debería estar en un 85%, ¿no? Pero si no podemos alcanzar estos niveles de porcentaje de cumplimiento, debemos de tratar de acercarnos siempre. Ahora, tampoco se trata de nosotros, al momento de hacer un plan de mantenimiento, ahogarnos con un listado de tareas muy amplio, ¿no? Nosotros podemos comenzar con un plan de mantenimiento que podamos cumplirlo. Esto es importante porque podemos hacer un plan de mantenimiento, ¿verdad? Para todo nuestro proceso productivo, pero de repente nuestro equipo de mantenimiento y nuestros recursos no van acorde con el plan de mantenimiento que estamos elaborando, ¿no? Esto tiene que ir acorde porque si no, nunca vamos a poder cumplir eh, el plan de mantenimiento como esperamos, ¿no? Entonces es mejor tener un buen plan de mantenimiento conciso, bien aterrizado, de acuerdo a los recursos con los que contamos, ¿no? Y en el proceso de ir implementándonos. ¿Por qué? Porque el plan de mantenimiento es un plan de mantenimiento, es un documento vivo, ¿no? No es un documento fijo. Siempre deben haber revisiones continuas y esto nos lo va a dar siempre nuestro día a día con la maquinaria, ¿verdad? La maquinaria, el proceso productivo nos va a indicar si las actividades que estamos realizando son las correctas, si debemos añadir nuevas actividades. Muchas veces, si estamos simplemente ajustando una cierta cantidad de piezas, pues de repente el día a día nos va a decir que debemos ajustar otros componentes más cercanos a la maquinaria, que de repente también están generando vibración, recalentamiento, ¿no? Entonces, el día a día siempre nos va a ir informando, los reportes, las inspecciones van a ir nutriendo al plan de mantenimiento para nosotros irlo mejorando día a día, ¿no? Obviamente, el plan de mantenimiento siempre hay que revisarlo con cierta frecuencia y siempre mejorarlo, ¿verdad? Por eso es que se dice que el plan de mantenimiento es un documento vivo. Entonces, algo muy importante es tener un plan de mantenimiento adecuado a los recursos que tenemos y siempre ir mejorando, ¿no? Siempre ir mejorando. No nos ahoguemos con hacer un plan de mantenimiento con muchas actividades que nunca vamos a poder cumplir. Es mejor tener un plan de mantenimiento aterrizado que podamos cumplir con los recursos que tenemos. Y vamos mejorando y vamos siempre reportando a la alta gerencia, ¿no? O a la jefatura del mantenimiento, cómo se va desarrollando esto y qué nuevos recursos son los que nosotros requerimos para poder ir cumpliendo con el plan que se va alimentando día a día o semana a semana o mes a mes, ¿no? Bueno, como ya les había mencionado, las tareas de mantenimiento básicas son inspecciones visuales, lubricación, limpiezas técnicas, ajustes, ¿verdad? Muchas veces, muchos no hacen estas actividades y yo les aseguro que estas son actividades fundamentales, son actividades importantes. Siempre cuando ustedes van a hacer un análisis vibracional, siempre en el informe les van a arrojar alta vibración por falta de ajuste en la base de un motor, en una brida o en algún componente, ¿no? Entonces, siempre debemos de tener un plan de actividades básicas que incluyan estas tareas, ¿no? Que son el ajuste, la limpieza, la lubricación, ¿no? Muchas veces tenemos exceso de vibración también por falta de lubricación de equipos, recalentamiento cuando hacemos termografía, recalentamiento de partes por no lubricar, ¿ok? La limpieza en las máquinas es importante. Yo no puedo inspeccionar una máquina que no esté limpia, ¿no? El polvo, la grasa seca, siempre nos va a dificultar la visión para encontrar fallas potenciales, ¿no? Alguna rajadura, algún perno suelto, alguna fisura, ¿no? Entonces es importante estas actividades que se encuentren dentro de nuestro plan de mantenimiento, ¿no? Luego de esto ya viene el tema de sustitución de piezas, que esta es una parte, y las grandes revisiones, que son unas partes muy importantes y muy delicadas, ¿no? Para nosotros comenzar a sustituir piezas debemos de tener un buen plan de mantenimiento, una buena gestión del mantenimiento, para no tener pérdidas de tiempo o tiempos ociosos por faltas de repuesto, por alguna falta de recurso, por faltas de herramienta, ¿ok? Esto es importante siempre.
y es delicado. Nosotros tenemos que planificar. Para poder sustituir una pieza, yo ya debo de hacer un mantenimiento planificado, ¿no? Con tiempo, contar con los recursos para poder atender y tener una respuesta rápida ante la ejecución de los mantenimientos. Bueno, aquí estamos viendo un pequeño cuadro básico donde podemos apreciar un listado de equipos. Acaso, bueno, se ha mencionado uno, un poco por el despliegue que tiene los componentes. No se agregaron un par de columnas que son importantes, pero se las menciono, que son el proceso productivo, el área dentro del proceso productivo donde se encuentra la maquinaria, el código de la maquinaria, ¿verdad? La descripción de la maquinaria en sí. Luego de esto viene el árbol de despiece, donde están todos los componentes o los componentes más importantes de nuestra maquinaria, ¿no? Seguido de esto viene el costo de cada componente y el costo del equipo total. Entonces es importante cada una de estas columnas conocerlas, ¿no? Saber con qué componentes contamos y también podemos hacer un análisis de criticidad a cada componente, ¿verdad? En una línea productiva, la línea productiva está compuesta por una diversidad o todo un parque de componentes: motores, reductores, rodillos, pistones hidráulicos, pistones neumáticos, sistemas hidráulicos completos, ¿verdad? Bombas, entonces tableros eléctricos. Cada uno de estos sistemas, si bien es cierto, todos son importantes para el funcionamiento de una máquina, pero algunos son más críticos que otros, ¿verdad? Y podemos llegar también a hacer un análisis de criticidad para los componentes. Cuando yo determino qué componentes para mí son críticos, de repente por la condición en la que trabajan, de repente yo tengo un soplador que trabaja con aire caliente a llama directa de un quemador, este motor o este soplador siempre va a estar trabajando a altas temperaturas, siempre va a estar sometido a condiciones rudas de trabajo, ¿no? Entonces, es importante, pues, darle mayor atención a estos tipos de componentes en una línea, ¿no? En un proceso productivo. Yo puedo tener en mi almacén un motor similar al que tengo en planta y que es muy crítico, para tener una respuesta más rápida cuando me ocurra una falla, ¿no? Y el tiempo de respuesta sea el menor posible, ¿no? Simplemente hacer un cambio de componentes, ¿verdad? Entonces es importante también hacer un análisis de criticidad de los componentes, ¿no? No solamente de la maquinaria, sino también de los componentes, ¿no? Hay motores que nosotros podemos reemplazarlos rápidamente, ¿verdad? Quemadores de repente que trabajan siempre en condiciones rudas por las altas temperaturas, que a veces los componentes electrónicos tienden a fallar. Entonces, para tener una respuesta rápida, y de repente si no encontramos las fallas rápidas, pues hacemos un cambio de quemadores rápidamente, ¿no? También esto se llama redundancia, ¿no? Cuando yo tengo un equipo en paralelo o un equipo de reemplazo de stand-by, se le puede decir redundancia, ¿no? Yo lo puedo de reserva, ¿no? Es importante esto porque también nos ayuda con el mantenimiento preventivo. Yo puedo tener 3 componentes iguales, o 4 o 5, de repente hablemos de quemadores, y yo puedo tener en stock 1 o 2 quemadores ya listos, operativos para trabajar. Entonces, a mí me permite, por ejemplo, no parar mi proceso productivo en tiempos largos, ¿no? Yo puedo aprovechar alguna parada corta, algún cambio de formato, o alguna parada corta en planta, ¿verdad? Y hacer un cambio de alguno de estos componentes para sacar el equipo que está trabajando o el componente que está trabajando y colocar el componente que está en stand-by para poder comenzar a hacer mi mantenimiento preventivo de manera progresiva, ¿no? Voy sacando un quemador, voy colocando uno, voy reparando uno, voy colocando el otro. Entonces son tipos de estrategias pequeñas que nos pueden ayudar a ir cumpliendo con nuestro plan de mantenimiento, ¿no? Matriz, modo de falla de componentes, así es importante también eso, ¿no? Eso vamos a tocar cuando hagamos el curso. Es importante lo que menciona Nelson Sandoval, ¿no?
si nosotros conocemos el modo de falla de nuestros componentes, de nuestros equipos, podemos partir desde allí para saber qué tipo de actividad de mantenimiento podemos realizarle a nuestro equipo, ¿no? Si hacemos un análisis de modo de falla de los equipos, en base a eso podemos determinar qué actividades requiere mi equipo, ¿no? Esto es un poquito más profundo y lo vamos a tocar en el curso ya de planificación del mantenimiento. Te agradezco por el comentario, Nelson. Esta parte es bastante importante, ¿no? Es un tipo es una forma de encontrar o realizar o hacer el plan de mantenimiento, ¿no? Una matriz de modo de falla, ¿verdad? Ahora, no es la única, podemos, como le digo, hacer actividades básicas también, o sea, no nos podemos, si no tenemos un gran conocimiento, podemos hacer actividades básicas y ya comenzamos ya estamos comenzando con un plan de mantenimiento, ¿no? Pero ideal es hacer un análisis de modo de fallas, ¿no? Y en base a eso, pues, por equipo o por componentes, ¿no? Y en base a eso comenzar a seleccionar las actividades de mantenimiento adecuadas, ¿no? ¿Por qué es importante tener el costo de un componente? ¿Por qué es importante conocer el costo de un equipo? Es importante porque nosotros ya podemos determinar el tiempo de reemplazo. Aquel equipo que de repente nos genera muchas paradas o, o el mantenimiento ya nos está saliendo muy costoso, podemos hacer un comparativo en base a la política de mantenimiento que hayamos establecido, ¿no? En base a una política de reemplazo, ¿no? Que obviamente la política de mantenimiento abarca, pues, o engloba a la política de reemplazo, ¿no? Reemplazo de equipos, ¿no? Podemos determinar que ya a partir del superado el 50% del costo del equipo, los mantenimientos han superado el 50% del costo del equipo, ya podemos comenzar o pensar en un reemplazo de ¿no? Y es importante para eso saber cuánto nos cuesta este equipo, cuánto ya nos está costando un mantenimiento, ¿no? Obviamente esto tiene que ir ligado también con la depreciación de la maquinaria, ya esto va más ligado un poco a un tema contable, siempre con el área de contabilidad. Por eso les decía, el área de mantenimiento prácticamente coordina con casi todas las áreas de una empresa, ¿no? La depreciación de los equipos, saber, siempre contabilidad, siempre va de la mano con mantenimiento en esos aspectos, porque cuando hacemos la compra de un activo, siempre hay que determinar el tiempo de vida útil, estimar el tiempo de vida útil de para que contabilidad pueda determinar, pues, la depreciación de la maquinaria, ¿no? Y eso cuando vamos a hacer un reemplazo de equipo, debemos tener en cuenta en qué nivel de depreciación de maquinaria se encuentra, ¿no? Para poder hacer un reemplazo. Obviamente siempre estoy de la mano con el área de contabilidad, ¿no? Es siempre interesante el área de mantenimiento porque siempre va coordinando siempre con muchas áreas de la empresa, ¿no? Bueno, acá tenemos un pequeño cuadro donde podemos ver la criticidad de máquinas, ¿no? Y la selección de estrategia de mantenimiento. ¿Ok? Bueno, nos habíamos quedado en el cuadro anterior en el listado de equipos que debemos, pues, de tener codificado estos equipos y obviamente identificado, tener un árbol de despiece de nuestra maquinaria, ¿no? Donde podamos ver los componentes. Si podemos llegar a un nivel de repuestos, es importante también, ¿no? Conocer qué repuesto lleva cada maquinaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un semáforo. Obviamente esto está hecho en un Excel donde ya está un poco más automático el tema de la evaluación del nivel de criticidad. Hay una tabla previamente donde uno va ponderando cada tipo de requisito que debe cumplir, digamos, para que una máquina sea determinada como crítica, importante o simplemente de baja importancia, ¿no? Entonces, los que están en verde son un nivel de criticidad bajo, los que están en ámbar son un nivel de criticidad medio, y los que están en rojo son un nivel de criticidad alto, ¿no? Como vemos ahí, ha sido el ejemplo, pues tenemos varias máquinas en
en estado ámbar, que es nivel importante, y una máquina que es en nivel crítico, ¿no? Como les digo, o sea, depende de la empresa la estrategia que uno va a decidir. En este caso, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, se ha decidido como medida de control realizar un mantenimiento predictivo a algunos equipos que tienen un nivel de importancia media, ¿no? Si dentro de la posibilidad económica, si los costos de mantenimiento nos lo permiten, ¿no? Podemos hacer un predictivo a aquellos equipos también, no solo a los críticos, ¿no? Eso ya es un caso particular de cada empresa, ¿no? Que cada uno de ustedes que gestiona o planifica el mantenimiento lo debe coordinar, ¿no? Para, para que se realice de acuerdo a lo que ustedes están considerando, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay equipos que tienen, a todos se les hace un mantenimiento preventivo y solamente a algunos un mantenimiento predictivo, ¿no? Algunos de estos tienen, por ejemplo, un equipo dice stand-by o de reserva, ¿no? La bomba de diafragma tiene un equipo de reserva, hay un motor eléctrico de reserva, un motor reductor también. Entonces, obviamente esto va a depender de las dimensiones. Si son motorreductores muy grandes y es muy costoso, de repente no amerita tener equipos en stand-by, ¿no? Son equipos componentes pequeños, de costos no muy elevados, pues se puede tener en stand-by. Y esto siempre va ligado con la política de mantenimiento, ¿no? Siempre partimos de ahí también. ¿Ok? El tener equipos, una de las políticas de mantenimiento puede ser contar con equipos de reserva para aquellos componentes críticos o importantes, ¿no? Que pueden afectar al proceso productivo. ¿Ok? No sé si está claro. En general, este equipo se ha evaluado como condición importante. Si ven en la columna donde dice condición, ¿verdad? Es un equipo importante, ¿no? Nosotros podemos bajar la criticidad de una máquina, o sea, si hacemos una evaluación, un análisis de criticidad, y determinamos que una máquina es crítica, ¿esta máquina crítica puede dejar de ser crítica? Sí puede dejar de ser crítica, ¿no? Tenemos que saber qué actividades de mantenimiento y qué estrategia vamos a utilizar. Como les mencionaba, si es una línea productiva o tenemos varias líneas productivas y tenemos una línea muy crítica, pues podemos bajar el nivel de criticidad teniendo componentes, ¿no? En stand-by. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con una inyectora, ¿verdad? Una inyectora plástica que tiene varios tipos de sistemas, como sistema hidráulico, sistema eléctrico, ¿verdad? Sistema neumático también cuentan, ¿no? Para la expulsión del molde, de la pieza inyectada, ¿no? El sistema de transmisión, el sistema electrónico. Entonces, contamos con diferentes sistemas. Dentro de ellos hay muchos componentes, válvulas, pistones hidráulicos, bomba hidráulica, motor hidráulico, ¿no? El cabezal de inyección, donde de repente tenemos el tornillo de inyección. Entonces, podemos tener algunos componentes de reemplazo rápido que nos permitan disminuir la criticidad del equipo. ¿Por qué? Porque tenemos una rápida atención de esto. Si tenemos estoy dando ejemplos nada más, ¿no? Esto siempre debe ser evaluado. Si nosotros tuviésemos de repente el motor principal y la bomba principal de una inyectora crítica, si tuviésemos un componente en stand-by y tenemos una parada por causa de este equipo, este componente, esta bomba, motor hidráulico, y tenemos una parada y podemos hacer el reemplazo rápido, pues la criticidad disminuye, ¿no? Porque nuestro tiempo de atención es rápido. Si, por ejemplo, aquellas empresas que son empresas textiles, que de repente tienen tejedoras, que tienen hiladoras, y son varias máquinas continuas, entonces yo puedo tener redundancia de esta máquina, ¿no? De este proceso. Obviamente siempre cuando disminuye mi capacidad productiva por la falla de un equipo, por favor, no sé quién está jugando con la pantalla, le pido que por favor no nos está dificultando un poco la visión de la diapositiva. Entonces, el tener redundancia nos hace disminuir la criticidad de un equipo, ¿no? El tener componentes en stock de repente para un reemplazo cuando hay una parada, nos hace disminuir
de un nivel crítico alto a un nivel crítico medio, ¿no? Entonces, el tener redundancia, si yo tengo una bomba, de repente una bomba de agua para el sistema, para la red de agua de la empresa, y solamente cuento con una bomba, esta es una bomba crítica, porque si esta bomba falla, yo ya no tengo cómo suministrar de agua a la planta. Puede parar el proceso productivo y puedo afectar de repente a otros procesos de la planta, ¿no? Que sean consumidores de agua. Pero si yo tengo una bomba en paralelo, si tengo mi sistema de redundancia, cuando esta bomba falle, yo puedo lanzar a funcionamiento la bomba que yo tengo en stand-by, ¿verdad? Entonces, ya esta bomba deja de ser crítica y pasa a ser una bomba importante. Sí, siempre debo monitorearla, sí, siempre debo incluirla en el plan de mantenimiento preventivo, ¿no? Pero también ya no es crítica, porque a esta máquina, al fallar, yo rápidamente la voy a restablecer, ¿no? La red de agua yo rápidamente la voy a restablecer. ¿Ok? Bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo de un plan de mantenimiento, ¿no? Una tabla, donde igual siempre está el código del equipo, la descripción del equipo. Si podemos hacer una codificación de componentes, es ideal también. Lo importante es siempre tener todo identificado, ¿ya? Eso ténganlo claro. Nuevamente volvemos a la diapositiva del inicio, ¿no? Todo tenemos que tener identificado para poder mejorarlo. Nada que no sea identificado no puede ser medido, ni controlado, ni mejorado, ¿no? Luego viene una descripción de tarea básica, el detalle de la tarea, ¿no? ¿Qué tipo de tarea es qué detalle de tarea, qué tarea se va a hacer de mantenimiento, la duración de la tarea, el costo de la tarea, la frecuencia del mantenimiento, ¿no? Aquí en estas columnas, que son números donde, por ejemplo, es la cantidad de tareas que tenemos durante el año, la cantidad de mano de obra que se requiere para cada tarea, ¿no? Y acá tenemos una sumatoria de horas, ¿ya? Estas columnas nos sirven para poder determinar qué cantidad de horas nosotros requerimos, por ejemplo, para cumplir el mantenimiento, ¿no? Esta actividad, por ejemplo, requiere de 12 horas, hacemos una sumatoria al final y podemos es para poder estimar la cantidad de personal de mantenimiento que nosotros debemos tener. Por eso les decía en un comienzo, o sea, nosotros podemos tener un plan de mantenimiento muy amplio, pero tiene que ir ligado con los recursos con los que nosotros contamos, ¿no? Las horas hombre que tenemos, ¿verdad? Disponibles deben de ir o deben de estar alineadas con las horas de trabajo que nosotros requerimos realizar. Si nosotros tenemos unas horas hombre en el mes muy baja y tenemos unas horas de tareas muy alta, pues nunca vamos a poder cumplirla, porque tengan siempre presente que no solamente atendemos actividades preventivas, ¿no? También hay atenciones de actividades correctivas y otras solicitudes de servicio que siempre demandan, pues, las demás áreas de la empresa, ¿no? Entonces, es importante conocer cuántas horas tenemos de actividades en nuestro plan, ¿no? Y eso, pues cruzarlo con nuestras horas hombre, ¿no? Siempre debe ir alineados. Obviamente siempre debe haber una holgura, ¿no? Nuestras horas de actividades de mantenimiento debe estar siempre por debajo de nuestras horas hombre disponibles, ¿no? Esto para siempre poder cumplir el plan de mantenimiento. Ahora, hay diferentes tipos de plan de mantenimiento, ¿no? Puede haber un plan de mantenimiento anual, digamos, de una parada de planta que podemos coordinarla cada fin de año de repente o cada mitad de año, y hay un plan de mantenimiento donde también, que puede estar todo unido en un solo plan, ¿no? Pero obviamente son actividades que se van desarrollando de manera distinta, ¿no? Puede ser un plan de mantenimiento que se desarrolla durante todo el año, lubricación, inspección,
cambio de algunas partes de algunas máquinas, ¿no? Pero de repente también hacemos un plan de mantenimiento anual al final, donde ya comenzamos a hacer tareas de overhaul, ya desmontar equipos, bajar equipos, ya cambiar piezas importantes de los equipos, ¿no? Todo eso va de acuerdo al tipo de proceso productivo con el que contamos, ¿no? Es importante para poder hacer un plan de mantenimiento, que este plan de mantenimiento vaya alineado con el plan de producción, ¿no? Así como el plan de producción debe ir alineado con el plan de ventas, porque el área comercial, si es que existe en la empresa donde trabajan, el área comercial, ¿no? O el área de ventas es quien le marca el paso al área productiva, ¿no? El área de ventas tiene un proyectado siempre de cuántos productos van a vender en el mes, en el trimestre, en el semestre o en el año, y en base a eso se hace el plan de producción, ¿no? Y obviamente el plan de producción, el plan de mantenimiento va ligado al plan de producción. Nosotros no podemos planificar las tareas o programar las tareas en el momento en el que nosotros deseamos. Esto debe ir acorde y aprobado por el área de producción, ¿no? Con el área productiva. Cuando el área productiva cuente, elabore su plan de producción, también debe una de las entradas, un input para la elaboración del plan de producción, también es el plan de mantenimiento, ¿no? Así como un input para elaborar el plan de producción es el plan de ventas, el plan de mantenimiento también es un input para el plan de producción. Entonces, y esto va de ligado porque el área productiva no siempre se va a basar en lo que el plan de mantenimiento diga, ¿no? Con las frecuencias que se diga. Entonces, el plan de producción va a determinar si la programación que se ha hecho es la adecuada o no, ¿no? Va a pedir que de repente alguna actividad se reprograme, se adelante o se retrase, o sea, en una fecha específica, ¿no? Entonces, la comunicación con el área productiva es fundamental para hacer un plan de mantenimiento, ¿no? ¿Qué es la programación? ¿No? Es un proceso mediante el cual se acoplan los trabajos con los recursos y se les asigna una secuencia para su ejecución con tiempos establecidos, ¿no? Ya esto lo acabamos de mencionar con el concepto anterior. Nuestra programación de mantenimiento tiene que ir alineada y de acuerdo al plan de producción también, ¿no? Y muchas veces el plan de mantenimiento no se va a ejecutar de acuerdo a como se estableció al inicio, ¿no? Todo, así como el plan de producción, así como el plan de mantenimiento es dinámico, el plan de producción también, ¿no? El plan de producción también es dinámico, ¿no? Entonces, siempre esto debe estar en coordinación, ¿no? Ahora, cuando nosotros hagamos nuestra programación del mantenimiento, nosotros podemos hacer una programación semanal, mensual, trimestral, semestral o anual, ¿no? Dependiendo del tipo de mantenimiento que hagamos. ¿Qué tipo de actividades normalmente programamos semanalmente? ¿No? Son aquellos de repente correctivos menores que podemos hacer de repente con máquina funcionando, reemplazo de algún perno, ajuste de algunas guardas, ajuste de repente de alguna prensa-estopa de una bomba, ¿no? O cambio de algún repuesto menor que no demande paradas de planta. Entonces, todas esas actividades son programables de manera semanal, actividades básicas, ¿no? Actividades correctivas mínimas, ¿no? Ya aquellas actividades mensuales que demandan una frecuencia más larga son actividades que toman más tiempo, ¿no? Que deben ser planificadas y coordinadas siempre con el área de producción, ¿no? Factores a considerar para un programa confiable. La clasificación de prioridades de trabajo que refleja la urgencia y el grado crítico de trabajo. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestra programación, nosotros tenemos que tener en claro también una priorización de tareas, ¿no? Una priorización de trabajos. No podemos programar y volcar en nuestro programa de mantenimiento todas las actividades que tenemos en nuestro plan y que de repente están programadas para aquella fecha, ¿no? Porque también se juntan aquellas actividades que demanda la planta, ¿no? Aquellos mantenimientos correctivos programados, ¿no? Aparece una fuga, aparece recalentamiento de algún componente. Entonces, eso también va en nuestro programa de mantenimiento. Entonces, debemos de hacer una
priorización de tareas, priorizar qué tareas vamos a programar en la semana, en el mes, en el trimestre, ¿no? Y de repente, ¿qué tareas de mantenimiento, del plan de mantenimiento vamos a reprogramar, patearlas para una fecha posterior, ¿no? Entonces es importante tener una... Y esto también va ligado, obviamente, a la capacidad, nuevamente, de las horas hombre que tengamos disponibles, ¿no? En la semana o en el mes, ¿no? Para poder cumplir este programa también. Un factor importante es la disponibilidad de materiales. Es importante nosotros que programemos la ejecución de un mantenimiento cuando ya contamos con los materiales, ¿no? Ya hemos hecho nuestro pedido al área de logística con tiempo, ya contamos con el repuesto días antes de la parada o días antes de la ejecución del trabajo. Jamás paremos una máquina cuando no contamos con los recursos necesarios, porque si no, esto nos puede traer paradas de planta largas, ¿no? Entonces, es importante tener disponibilidad de materiales y recursos, ¿no? El programa maestro de producción y la estrecha coordinación, esto ya lo mencionamos hace un rato, es importante tener siempre el plan de producción. Como les digo, el plan de producción varía, ¿no? Por experiencia yo les digo que el plan de producción varía hasta semana a semana. Muchas veces puede ir el área de ventas o el área comercial, muchas veces, siempre ustedes saben que la prioridad siempre es vender, ¿no? Si es que tienen un área comercial. Entonces siempre las ventas son variables, ¿no? La proyección no es fija. Un mes de repente puede haber una venta alta del insumo que se comercializa, y de repente el stock disminuye, y ahí es donde se le solicita al área productiva producir mayor cantidad de productos, ¿no? Y ahí es donde de repente el área productiva tenía programado producir hasta de repente 2 días antes del fin de mes, y los 2 últimos días dárselos al área de mantenimiento. Y de repente ya no puede porque el área comercial ha solicitado, ¿no? Una mayor cantidad de insumos o de lo que se comercialice, ¿no? Entonces ya el plan de producción varía, el plan de producción cambia, ¿verdad? Entonces, siempre antes de programar debemos de tener y debemos de coordinar con el área productiva, ¿no? Las estimaciones deben ser realistas, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una estimación de la duración de nuestra actividad de mantenimiento realista, ¿no? Y siempre basarnos en nuestro historial de mantenimiento, en nuestra experiencia para poder programarlas, ¿no? No cargarnos de trabajos, no cargarnos de actividades importantes no en un programa de mantenimiento. Yo no me puedo de llenar tampoco de todo mi programa de mantenimiento de la semana o del mes. He programado todas las actividades críticas, todas las actividades importantes, ¿no? Siempre debo de priorizar, ¿ya? Y ir programando las más importantes, ¿no? No puedo cargar mi programa de mantenimiento con muchas actividades importantes, porque eso me demanda de mucho recurso, de mucho conocimiento, de mucho técnico especializado, ¿no? Entonces siempre tenemos que saber balancear nuestro programa de mantenimiento, ¿ya? Algo muy importante en el plan de mantenimiento que no lo mencioné es el balance justamente de actividades. Cuando hacemos un plan de mantenimiento y lo vamos a programar durante el año, ¿no? Tenemos que ir balanceando semana a semana las actividades, ¿no? Cuando nosotros vamos a determinar, tenemos nuestro parque de máquinas y vamos a comenzar a determinar la frecuencia, tenemos que tener cuidado, pues, en qué semana estamos programando los mantenimientos, ¿no? Tenemos que tener, saber en qué semana vamos, por ejemplo, en qué semana vamos cargando de actividades nuestro plan de mantenimiento, ¿no? Nuestro programa de mantenimiento. Por ejemplo, aquí arriba nosotros vemos unos números, ¿verdad? Estos números es la sumatoria de cada una de estas X que nos indica cuándo es que se va a realizar cada mantenimiento. Entonces, estas actividades deben ser balanceadas, ¿ya? Deben estar balanceadas y debemos distribuir
cada tarea en cada semana. No podemos tener en una tarea de repente, pues, 100 actividades y en la siguiente, en una semana 100 actividades y en la siguiente 20, ¿no? Siempre tenemos que hacer un balance. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos de una programación acertada? Las órdenes de trabajo escritas, estándares de tiempo, información acerca de la disponibilidad de técnicos por especialidad, existencia de repuestos e información, proveedores estratégicos, información sobre la disponibilidad del equipo. Entonces, las órdenes de trabajo escritas son importantes porque es nuestro medio de comunicación con el personal técnico de mantenimiento, ¿no? Es donde les vamos a indicar qué es lo que se va a hacer, de qué manera, qué repuestos va a utilizar y cuándo lo va a ejecutar, ¿no? Los estándares de tiempo, como les mencionaba, es fundamental tener estándares de tiempo de aquellos equipos que ustedes ya conozcan en planta, ¿no? Aquellos equipos que ya sean conocidos, comunes, ¿no? Manejar estándares de tiempo. Esto nos va a permitir controlar siempre al técnico de mantenimiento para la ejecución de los trabajos, ¿no? Nosotros en la orden de trabajo vamos a indicar el mantenimiento de un motor de 7 kilowatts de tal máquina debe ser 2 horas, ¿verdad? Y el técnico debe regirse en ese tiempo, ¿no? Obviamente estoy diciendo un tiempo estimado, no necesariamente tiene que ser así, pero esa es la importancia de mantener estándares de tiempo, ¿no? La información acerca de la disponibilidad de técnicos por especialidad. La existencia de repuestos e información. Es importante la existencia de repuestos, ¿no? En nuestro almacén. Como les digo, el almacén de mantenimiento debe de llevar aquellos repuestos que son para las máquinas críticas, repuestos y componentes, ¿no? Y aquellas máquinas importantes también, ¿no? No podemos tener todo un parque de repuestos para toda la maquinaria, ¿no? Eso nos va a generar demasiados gastos. Los proveedores estratégicos es fundamental, ¿no? Debemos tener siempre mapeados dentro de nuestra área, dentro de nuestro sector, aquellos proveedores cercanos, ¿no? Cuando hacemos un mantenimiento, ustedes saben, ustedes son conocedores del tema, que cuando nosotros hacemos mantenimiento, muchas veces planeamos un tiempo, planificamos qué repuestos vamos a utilizar, pero cuando abrimos la máquina nos encontramos con otra realidad, ¿no? Encontramos ya bocinas desgastadas que no habíamos contemplado, de repente, no sé, lubricantes que todavía no le toca cambiar, pero ya por alguna manera se han envejecido, algunas partes que de repente se han desgastado prematuramente, ¿no? Y que no está considerado dentro del plan de mantenimiento. Entonces, para poder tener una respuesta rápida, nosotros debemos tener proveedores estratégicos donde ya hayamos negociado, ya tengamos pactado formas de pago, formas de despacho, ¿no? Horarios de atención. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Tener proveedores estratégicos. Obviamente, esto siempre se debe de ser coordinado con el área de logística, ¿no? Información sobre la disponibilidad de los equipos, esto nos lo va a dar el área productiva, ¿no? Siempre coordinar bien. Alguna vez he podido evidenciar muchas veces una mala coordinación, ¿no? No se coordina a veces coordinan con el operario de línea, el técnico y el operario de línea, y el operario de línea da disponibilidad a su máquina para la que la trabajen cuando el supervisor o el jefe de producción están esperando que esa máquina produzca, pues, ¿no? Y a veces la máquina la encuentran parada. Entonces es importante siempre la comunicación. Entonces siempre quien autoriza y con quien se debe coordinar es con la jefatura o la supervisión de producción, ¿no? Pasos del procedimiento de programación, ¿no? Clasificar las órdenes de trabajo pendientes por especialidad, ¿no? Especialidades eléctricas, mecánicas, hidráulicas, neumáticas, electrónicas, ¿no? Ordenar las órdenes por prioridad, esto ya lo habíamos mencionado, es importante priorizar las actividades que vamos a programar, no podemos programar
ni cargarnos de actividades críticas, ¿no? Hay actividades, ustedes de repente dirán, pero si es crítica yo debo programarla. Tal vez, pero ahí está la importancia del monitoreo, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener 3 motores críticos que debo intervenir y de repente estos 3 motores me demandan de mucho tiempo y me demandan de muchas horas sombra. Entonces yo puedo determinar y escoger, obviamente priorizando qué equipo o qué componente voy a intervenir primero, pero los demás no debo dejarlos de lado, ¿no? Los demás debo de monitorearlos. Si el área productiva nos da la disponibilidad y el tiempo para poder solucionar los 3 problemas a la vez, es lo ideal. Si no, debemos siempre monitorearlos, ¿no? Vamos interviniendo equipo por equipo, de repente semana por semana, hasta poder levantar pues estos equipos que están en fallas potenciales, ¿no? Por eso es importante también el tema del mantenimiento predictivo, ¿no? O sea, ese es fundamental porque esto nos da una ventaja, ¿no? Nos da una ventaja para poder programar, ¿no? El plan de mantenimiento es fundamental, es la base, como les digo, pero el monitoreo es una estrategia complementaria muy importante porque nos permite adelantarnos, ¿no? Nos permite saber qué equipos están por fallar, qué equipos tienen fallas potenciales, ¿ya? Y esto nos va a permitir coordinar y poder adelantar algunas actividades, ¿no? Y poder priorizar nuestras tareas. Considerar la duración de los trabajos, su ubicación, distancia de traslado y posibilidad de combinar trabajos de un sistema de una misma área. Programar trabajos de limpieza al iniciar cada turno, emitir un programa diario, autorizar a un supervisor para que asigne los trabajos. Bueno, estas ya son actividades un poco más básicas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un cuadro donde podemos ver la priorización de algunas actividades, de algunos trabajos, ¿no? Aquellos que son de emergencia, urgentes, normal, aquellos que puedo programar y aquellos que puedo reprogramar, ¿no? Vamos a coger los 2 primeros, los 2 conceptos que dicen emergencia, ¿no? La emergencia es el trabajo que debe comenzar inmediatamente, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo, no? Trabajo que tiene un efecto inmediato en la seguridad, el ambiente, la calidad, ¿no? O que pararía la operación. Este es un trabajo de emergencia. Urgente, el trabajo debe comenzar dentro de las próximas 24 horas. Acá hace algo muy importante. Esta es una tabla referencial, así como las tablas que se les he puesto diapositivas atrás. Cada uno debe de adecuar estas tablas o siempre la parte teórica de acuerdo al proceso productivo con el que ustedes tengan. Esta tabla no necesariamente se ajusta al proceso productivo que ustedes tienen, ¿ya? No siempre se va a ajustar, entonces ustedes tienen que más bien hacer los ajustes y determinar ahí qué conceptos van y qué conceptos se alinean con mi proceso productivo. ¿Ok? Lo urgente dice, trabajo que probablemente tendrá un impacto en la seguridad, en el ambiente, en la calidad, o que podría parar la operación, ¿no? Un programado, por ejemplo, es el mantenimiento preventivo de rutina y todo el trabajo programado, ¿no? Mantenimiento con paro de planta. Trabajo sobre un equipo que no puede hacerse a menos que se pare toda la planta, dice. Trabajo que puede hacerse mientras el equipo está en operación, pero que requiere un periodo de mantenimiento largo y un gran número de personal de mantenimiento. Trabajo para corregir defectos que se señalaron durante la operación, ¿no? El paro de planta siempre es un tiempo prolongado, ¿no? Tal vez puedan haber paros de planta cortos para atender aquellas actividades críticas puntuales, ¿no? Algún equipo, algún componente, pues, que necesariamente debamos intervenir. De repente hemos hecho el análisis vibracional o una termografía o un análisis de aceite, donde nos ha arrojado el informe, pues, que un equipo ya se encuentra en zona crítica, que está cerca al nivel de falla. Entonces, ahí es donde nosotros podemos coordinar un paro de planta puntual,
¿no? Para solucionar este problema. Y esto siempre lo va a autorizar el área productiva, ¿no? Ellos son los que manejan y nos van a indicar siempre cuándo es que debe parar una planta, ¿no? Obviamente previamente con nuestra recomendación, ¿no? La planificación de los costos es importante, ¿no? Es importante conocer los costos de mantenimiento planificado y los costos de mantenimiento reactivo, ¿no? Eso es importante, ¿no? Es importante que nosotros tengamos el conocimiento de qué tan costoso está siendo nuestro plan de mantenimiento, qué tan costoso está siendo nuestro plan de mantenimiento reactivo, ¿ok? Dentro de esto obviamente va a ir siempre, tiene que ir dentro de los indicadores, ¿no? Y los indicadores son los que nos van a pedir, nos van a dar la información o las pautas para nosotros ir mejorando nuestro plan de mantenimiento, ¿ok? Un buen plan de mantenimiento, como les dije, es un plan vivo. No necesariamente lo que nosotros hemos planificado nos va a dar un buen resultado, ¿no? Quien nos va a medir esto son los indicadores. Yo puedo tener un plan de mantenimiento sustancioso con grandes actividades, pero si mi mantenimiento, si las actividades no han sido las adecuadas, ¿no? Si mis estrategias no han sido las adecuadas, si el mantenimiento no se ejecuta con la calidad de vida, ¿no? Pues el plan de mantenimiento no va a resultar beneficioso, ¿no? Nosotros tenemos que seleccionar una buena estrategia y unas buenas actividades de mantenimiento, ¿no? ¿Quién nos indica eso? Si nosotros tenemos un plan de mantenimiento y lo ejecutamos, pero a pesar de eso tenemos constantes paradas, correctivas, emergencias, estamos trabajando como bomberos, pues esto es un indicativo de que nuestro plan de mantenimiento no es el adecuado o de repente no lo estamos ejecutando a cabalidad, ¿no? Los procedimientos no son los adecuados. Esto nos sirve pues para mejorar siempre nuestro plan de mantenimiento, ¿no? ¿Ok? Así es que es importante siempre manejar los indicadores. Cuando se desarrolle el curso, vamos a ver estos temas un poquito más a fondo, ¿ok? Con esto, bueno, estamos terminando la presentación, el seminario que hemos tenido el día de hoy. Espero les haya agradado. En el curso, lamentablemente por la hora, por el tiempo, no se puede hacer esto muy dinámico, no puede ser muy participativo, porque no nos permite pues el tiempo, ¿no? Me gustaría escuchar preguntas y de repente hacer esto un poco más dinámico. Si hay alguna consulta por ahí, no hay problema, se puede ir atendiendo, pero siempre lo ideal es hacerlo en el curso, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder ver casos, vamos dentro de la planificación, vamos a enseñarles a estimar los tiempos de ejecución de cada actividad, cómo estimar los tiempos, cómo poder saber o calcular qué cantidad de mano de obra debemos requerir para poder ejecutar el plan de mantenimiento, ¿no? Conocer nuestra carga de trabajo, hacer el plan de mantenimiento. Espero que el seminario les haya agradado, que sea de mucha utilidad para ustedes. Quería mencionarles que el Centro de Capacitación de Ingeniería y Mantenimiento, MGI, va a estar dando un curso, un seminario, ¿no? El 20 de mayo respecto a alineación de ejes con reloj comparador, ¿ok? El 20 de mayo. Déjenme sus correos, que ahí también se les va a mandar información sobre el curso que se va a aperturar de planificación y programación del mantenimiento. También va a haber un curso sobre fundamentos de análisis vibracional, que va a ser el 25 de mayo, ¿no? Obviamente todo esto virtual. Estos cursos son importantes para una buena gestión, un buen desarrollo del mantenimiento, ¿no? Sí va a haber un certificado, la institución lo va a mencionar en el correo, déjenme sus correos, como les digo, para poder brindarles mayor información ahí sobre el certificado y sobre los cursos que se van a aperturar. Los cursos próximos sí van a tener un costo, ¿no? Va
va a haber mayor información. Aquí se ha tratado de hacer un extracto de la información. Eh, un participante nos mencionó sobre el análisis de modo de falla. Esto lo vamos a tocar dentro del curso, ¿no? Para poder elaborar un buen plan de mantenimiento. Y va a ser un poco más complejo, más completo y más dinámico, ¿no? Esa es la importancia de poder desarrollar el curso, ¿no? El objetivo es que ustedes eh, puedan elaborar ya ustedes mismos su plan de mantenimiento, ¿no? Y conocer las estrategias de mantenimiento para que puedan aplicarlas y desarrollarlas en su proceso productivo, ¿no? Bueno, espero les haya agradado. Les pido por favor me dejen sus correos para mandarle más información. Eh, allí también se les va a pasar la diapositiva del curso de hoy. Tengo algo para rebajar, ¿me das o cómo?